permitidme que tome unos minutos para recordar algunas de las cosas que estuvimos diciendo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, os puse delante de los ojos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Este fue el mensaje que yo vine predicando entre vosotros, venciendo 1000 dificultades. Y cuando lo prediqué, y vosotros os abrazasteis a Cristo como vuestro Salvador, vuestro Señor y vuestro tesoro, algo pasó, algo sobrenatural, algo inexplicable desde el punto de vista humano. La vida estalló dentro de vosotros. Dios se os metió dentro. El Espíritu Santo de Dios vino a estar en vosotros, Cristo en vosotros por su Espíritu. Un nuevo poder, una nueva dinámica espiritual. Pero el gozo de los primeros días había comenzado a declinar y el yugo de Cristo ya no parecía tan suave. ¿Qué había pasado? Una mosca muerta había caído en el perfume del perfumista. ¿Recordáis? Falsos maestros se habían introducido en esas congregaciones de esa región y estaban enseñando un evangelio diferente. De hecho, para nada era un evangelio, porque no eran buenas noticias. Era un sistema débil, patético, que no podía libertar a nadie ni poner un cántico nuevo en la boca de nadie. Ellos estaban diciendo más o menos: el mensaje que Pablo os predica está más o menos bien, pero Pablo no conoce un evangelio completo. Nosotros venimos con una revelación más completa. Tenéis que escuchar a Pablo, pero tenéis la necesidad de avanzar en el camino de la salvación. A ver, nosotros creemos que que Jesús es el Mesías del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Dios. Pero ahora hemos entendido que Dios está incorporando a su pueblo a gente que no son judíos, que no han nacido de los lomos de Abraham, y los está haciendo herederos de las mismas promesas de Abraham. ¿Vosotros creéis en Jesús? Los Gálatas dirían amén. Bueno, excelente. Pero entonces lo único que os falta es abrazar de todo corazón la ley de Moisés, circuncidaros y vivir en obediencia a la ley de Moisés. Y entonces el Señor os recibirá, os sonreirá y heredaréis todas las bendiciones del cielo. Haz, cree y serás salvo. Eso es el mensaje completo que los falsos maestros estaban trayendo a las iglesias en la región de Galacia. Y Pablo no sale de su asombro, porque él se da cuenta y por eso disputa y pelea y agoniza que lo que está en juego es el evangelio mismo. Si Moisés entra en la ecuación, hermano, entonces ya no estaríamos hablando del evangelio, sino de otro sistema de religión, una religión inútil e impotente, destinada a la absoluta frustración de aquellos que se acojan a ella. Así que el apóstol Pablo en los primeros 18 versículos lo que les muestra, estamos repasando, es en primer lugar la posición que estáis adoptando, Gálatas, es contraria a la obra que Dios ha hecho en vuestras propias vidas. A ver, decidme, ¿Dios está en vosotros? Sí. Esto es algo maravilloso. Dios en vosotros. ¿Cómo lo habéis logrado? ¿Eso cómo se hace? ¿Cuántos mandamientos tengo que obedecer? ¿Qué senda de perfeccionamiento? ¿Bajo qué disciplina me tengo que poner? ¿Cuáles son los pasos para que Dios venga y more en mí? A ver, Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por guardar una serie de mandamientos? ¿O lo recibisteis sencillamente por oír el mensaje que yo os traje, Cristo crucificado, y abrazaros a Él con satisfacción del corazón? ¿Lo recibisteis por cumplir una serie de requisitos, de normas, de regulaciones, de reglamentos? ¿O fue por comeros a Cristo? Por supuesto, lo recibisteis por el oír con fe el mensaje que os prediqué. Pero hablemos del día de hoy, eso fue ayer. A día de hoy, el Espíritu que
seguís recibiendo. Aquel que os sigue suministrando el Espíritu y sigue hoy haciendo portentos, milagros, maravillas, regalándoos dones, fluyendo en medio de vosotros con poder evidente. Lo hace porque estáis alcanzando un nivel de perfección, porque ya después de este tiempo caminando con Cristo, ahora habéis entrado en una dinámica donde ya tenéis más o menos un 7, un notable, y entonces ya se desata el Espíritu. ¿O acaso sigue siendo una maravillosa expresión de la gracia soberana de Dios? Un regalo, vamos, un favor que el Señor sigue concediendo a vuestras vidas. La pregunta es retórica, la respuesta está clara. La respuesta es: el Espíritu vino a nosotros porque escuchamos el mensaje con fe y sigue haciendo maravillas entre nosotros sencillamente por la fe. Todo es gracia. Pero no solo eso, Pablo en segundo lugar les muestra que la nueva enseñanza que ellos están recibiendo es contraria a la Escritura. ¿Quiénes son los justos? Los que cumplen toda la ley. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, nunca juró con engaño, nunca le tiró un besito a un ídolo de barro. Esos son los justos. Bien, Abraham es llamado en la Biblia justo. Al menos se dice de él que ha sido justificado. ¿Por qué? Abraham es justo, nunca mintió. ¿No mintió Abraham? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es que Abraham es llamado justo? La Biblia lo dice bien claro, Gálatas, creyó. Y cuando creyó, Dios lo declaró justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no se aplica solo a Abraham, dice Pablo. Eso se aplica a todos los descendientes de Abraham, que por cierto no son los que nacen de sus lomos, sino los que siguen sus pisadas de fe. Los hijos de Abraham, a los ojos de Dios, no son los que nacen de los lomos de Abraham, la generación natural, sino los creyentes. Los creyentes son los hijos de Abraham. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es la promesa que Dios le da a todos sus hijos, a todos los creyentes. Y en tercer lugar, lo que Pablo hace es decir lo que ya decía antes. Eso que ellos están llamando evangelio es un sistema inútil que los va a encerrar en una prisión llamada maldición. Porque la ley, los términos de la ley están muy claros. Maldito todo aquel que no persevera en todos los mandamientos de esta ley. Así que ellos vienen trayendo esta posición. Tienes que guardar los mandamientos de la ley de Dios para que Dios te sonríe, te acepte y te haga heredero. Eso no es evangelio. Porque si yo me abrazo a eso, estoy obligado a cumplir todo el tiempo, sin ningún fallo, a perseverar todos mis días, sin error, de manera infalible, en todos los mandamientos del Señor. Eso es lo que vino a decirle y eso es lo que estuvimos viendo hace un par de semanas. Y quiero que hoy partamos justamente desde ahí. Así que vamos a leer a partir del versículo 19. Por supuesto, la ley se introdujo en la historia de la redención. Eso nadie lo discute. Pero no se introdujo para modificar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Estos temas son un poco más difíciles de seguir, por eso os pido atención. Pablo les dice, la herencia solo se obtiene por la fe en Cristo. Pero estamos de acuerdo en que la ley fue introducida. Pero entonces, ¿para qué se introduce la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué sentido tiene la ley? ¿Acaso Dios estaba bromeando cuando por medio de Moisés dijo al pueblo lo siguiente en Levítico capítulo 18? Por tanto, escuche bien este texto, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas,
los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos o vivirá por ellos. Y termina el versículo diciendo, yo Jehová. Repito, está clarísimo el texto, ¿no? Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Yo Jehová. Allí está su firma, yo Jehová. Allí está el legislador, está la ley, estatutos y ordenanzas, y está la persona, el hombre que está obligada, si quiere vivir, a guardar los estatutos y las ordenanzas. Tú, la ley y el legislador. Más claro, agua. A ver, Pablo, si tú estás diciendo que la vida, que la herencia prometida se alcanza únicamente por medio de la fe en Jesucristo, sin necesidad de un mínimo de acciones rectas o mandamientos obedecidos, ¿qué significa entonces este texto? ¿Me seguís? ¿Para qué sirve entonces la ley? ¿Es un cero a la izquierda? ¿Es un pasatiempo inútil? ¿Es un experimento del cielo que Dios ha puesto en marcha para divertirse de alguna manera, sin ningún propósito real, final? A ver, si Dios, Pablo, ha dicho que el justo por la fe vivirá, ¿qué quiere decir Levítico cuando dice, haciendo estas cosas el hombre vivirá por ellas? ¿Vivirá por la fe o vivirá por la obediencia a estas cosas? Si tú estás diciendo que es por la fe, Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y esta es la pregunta que Pablo va a responder en los versículos que vamos a leer a continuación. Versículo 19, Gálatas 3, 19. Y vamos a leer un texto amplio. Dice la palabra del Señor, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En los minutos que tenemos por delante, quiero que veamos varias cosas, tres cosas principalmente. En primer lugar, Pablo demuestra que la ley es inferior a la promesa. En segundo lugar, que la ley sirve a la promesa. Y en tercer lugar, que en Cristo
ya está todo cumplido y ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Así que, en primer lugar, la ley es inferior a la promesa. Estos son temas muy importantes. Pablo usa un triple argumento para demostrarnos que la ley es inferior a la promesa. En primer lugar, lo voy a cambiar de orden, pero espero que eso ayude a captar quizá mejor. En primer lugar, la ley vino por medio de mediadores. ¿Lo has visto ahí en el versículo 19? Por medio de mediadores. Cuando Dios se acerca a hacer un pacto con el pueblo, no tiene tratos directos con el pueblo. En un sentido sí, pero en otro sentido no. De hecho, Dios entrega su ley a un mediador, Moisés, pero la entrega por medio de ángeles. O sea, de parte de Dios vienen legiones de ángeles, de parte del pueblo se acerca un mediador, Moisés. Por ejemplo, en Deuteronomio 33 dice, Jehová vino de Sinaí, está hablando Moisés, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Allí los eruditos judíos entienden que se está haciendo una referencia a los ángeles que venían con Dios cuando Dios descendió sobre Sinaí. Por ejemplo, cuando Esteban está predicando en Hechos 7, él confronta a las autoridades religiosas judías y les dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Y en este texto Pablo también en el versículo 19 dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador Moisés en Deuteronomio 5 dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Ahora, esta argumentación que para nosotros a primera vista no tiene tanto peso, sí tiene mucho peso a los ojos de Pablo. El hecho de que haya habido mediadores nos indica, pone en claro, que en el pacto en Sinaí se establece un pacto, un acuerdo entre dos partes contractuales. ¿Se dice así? Entre dos partes. Por una parte está Dios y por otra parte el pueblo de Dios. Hay un pacto entre dos. El que media siempre media entre dos o más partes. Yo, si actúo por mi cuenta, hermano, no necesito mediador que medie entre mí y mí. ¿Me explico? Si se requiere un mediador es porque hay dos partes. Y en este pacto en Sinaí hay dos partes. Allí, cuando hay dos partes, entonces tiene sentido la figura de un mediador. Y en Sinaí eso es lo que está pasando. Está Dios por una parte y está el pueblo por otra parte. Y quiero destacar que esta manera de proceder de Dios, viniendo por medio de ángeles, entregando su ley por medio de ángeles y poniéndola en la mano de un mediador, indica, hermanos, distancia entre Dios y el pueblo. Un pueblo que no es digno para estar en su presencia inmediata y tener tratos directos con Dios. Pero no solo eso, implica, hermanos, que el pueblo, el hombre, como parte contratante, como parte del pacto, está obligado a cumplir su parte. ¿Me seguís? Esta es la debilidad de la ley. Aquí es donde todo se cae abajo. La debilidad de la ley no es la ley en sí. La ley es santa, justa y buena. La ley es perfecta. No tiene fisuras. Lo que pasa es que en este pacto lo que se da es una cadena de dos eslabones. Un eslabón es Dios y el otro eslabón soy yo. Ni tú ni yo nos colgaríamos de una cadena en la que uno de sus eslabones fuese de mazapán. ¿Sí o no? Eso es un suicidio. Porque aunque los otros eslabones
cumplan perfectamente su función y permanezcan en su sitio, ese eslabón débil hará que todo se venga abajo. La debilidad de la ley es que yo tenía una parte que cumplir en ese pacto, que el pueblo tenía una parte que cumplir en ese pacto. Pero fíjate lo que dice al final del versículo, en el versículo 20, el mediador no lo es de uno. Eso es lo que estoy diciendo, que cuando hay un mediador es que hay más de uno. Pero Dios, ¿qué dice? Es uno. La ley es inferior por esta razón, en primer lugar, porque se vale de mediadores, porque su carácter es de este tipo. Son dos partes que cada una tiene que cumplir lo que le toca, pero la promesa es diferente. Cuando Dios se acerca a Abraham para darle la promesa, ¿hay mediadores, sí o no? ¿Por qué? Porque aquí no hay dos partes. Aquí Dios se acerca él solo. Le da una promesa incondicional a Abraham. Y interpone su juramento y jura por sí mismo. Aquí Abraham no tiene que cumplir ninguna parte. Abraham no tiene que cumplir ninguna condición. Dios se le acerca, no hay ángeles, no hay mediadores. Dios directamente hablando con un hombre se le acerca porque quiere, movido solamente por la pasión de sus entrañas, y le da una promesa incondicional y jura por sí mismo. Aquí no hay distancia y aquí no hay debilidad, porque esta no es una cadena de dos eslabones, esta es una cadena de un solo eslabón, que se llama el Dios Todopoderoso, que no puede mentir, el fiel y el verdadero, que cumple lo que promete, el Dios bueno, el eterno, cuyas misericordias no conocen fronteras. Esa es la fortaleza de la promesa. Abraham fue testigo del pacto. De hecho, cuando Dios pasó, no tenemos mucho tiempo y no podemos pararnos en muchos detalles, pero cuando Abraham iba a presentar el sacrificio, partió los animales, los pactos se sellaban así, las partes contractuales pasaban por en medio de los animales divididos para sellar. Era la manera de firmar, igual que hoy ante notario firmamos. Cuando Abraham, por requerimiento divino, preparó el altar y partió los animales, entonces todo lo que tuvo que hacer es quedarse quieto, porque Dios descendió y pasó una y otra vez en medio de los animales. Abraham no lo firmaba. Ese pacto, hijo, lo firmo yo. Abraham fue testigo del pacto, y no solo testigo del pacto, sino el primer beneficiario del pacto, testigo del pacto, beneficiario del pacto, pero no fue una de las partes que firmó. Abraham no tenía parte alguna en el establecimiento ni en el mantenimiento del pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es la promesa de Dios, que Él ha dado interponiendo juramento. Ahí hay fortaleza. El día que Dios deje de ser Dios, el pacto puede caerse, pero mientras Dios sea Dios, y eso será siempre, las promesas que Dios nos ha hecho son sí y amén y seguras. Aleluya. La segunda cosa, la primera, la ley es inferior a la promesa porque intervienen mediadores. Ya lo hemos explicado. En segundo lugar, porque el propósito de la ley es limitado. El propósito de la ley es que la ley se introduce ¿a causa de qué? Versículo 19. A causa de las transgresiones. Ahora, quiero decir lo que esto no significa. No significa que Dios, viendo que había muchas transgresiones, entonces dio una ley para que hubiera menos. No. Lo que significa esto es que la ley se introdujo, fue promulgada para poner de manifiesto las transgresiones. Para poner de manifiesto el pecado de los hombres.
para poner de manifiesto que el hombre es desobediente a Dios. La ley, hermano, nos muestra cómo es Dios. Cuando tú lees la ley con sus más de 600 mandamientos, tú te das cuenta de la hermosura de su santidad, la perfección de su carácter. No hay tara, no hay tacha. Es un reflejo del carácter hermoso y perfecto de Dios. Pero al mismo tiempo que nos muestra la gloria de Dios, también nos muestra la fealdad nuestra y nos muestra a nosotros, nos señala como culpables de vivir opuestos al carácter de Dios. La ley nos muestra que Él es bueno y yo no, que Él es santo y yo no, que Él es justo y yo estoy torcido y soy injusto. La ley es promulgada para que tú y yo sepamos que no damos una a derechas. Ni una. Ni una. La ley se nos da para que comprendamos que no hacemos absolutamente nada como Dios manda. Ese es el propósito de la ley. Mostrarte de manera que no tengas la más mínima duda de que eres transgresor, violador de las leyes de Dios. Pablo estaba lleno de pecado antes de conocer la ley. Pero él dice en Romanos 7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Pablo estaba lleno de codicia. Pero de repente viene el mandamiento, no codiciarás. Y entonces con el mandamiento viene el conocimiento del pecado. Ya estaba allí, pero ahora viene el conocimiento del pecado y de la fealdad del pecado, porque ahora el pecado ya no es solamente algo que está ahí, sino ahora es una transgresión, es una violación de una ley promulgada, de una ley puesta delante de los ojos. Y el pecado se hace sobremanera feo, sobremanera pecaminoso. Yo sí la ley viví en un tiempo, dice él, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, se mostró como lo que era, una transgresión, una violación de la ley de Dios y me aplastó, yo morí, dice. Y en otro lugar, en Romanos 3, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas es que la ley es inferior porque su propósito es limitado. El propósito de la ley en el sentido en que Pablo lo está tratando aquí, este mensaje tiene tantos matices y el tema es tan amplio que no podríamos abarcarlo en un solo mensaje. Así que voy a dejar muchas cosas sin matizar. Pero básicamente el propósito de la ley es demostrar al hombre su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta y su necesidad incondicional de un Salvador. El propósito de la ley es señalar la culpa, mostrarte el castigo, pero cuando señala la culpa y te muestra el castigo, se queda callada e impasible. Ya no te dice más nada. Enmudece y te deja tan solo con una sentencia terminante y demoledora. Maldito. Eso es lo que hace la ley. Dios añadió la ley para que veamos nuestras faltas con claridad y las veamos en toda su importancia y fealdad. Para que cuando nosotros nos miremos en la ley como alguien se mira en un espejo, podamos ver nuestras propias impurezas. Hermano, un espejo ha sido diseñado para cumplir la función de reflejar nuestra imagen, mostrarnos nuestra condición. Tú te levantas por la mañana con las legañas, te miras al espejo y allí están, en tus ojos. A veces hasta te cuesta verlas, a causa de ellas mismas. Pero una vez que el espejo te muestra tu condición,
las legañas y la manera desgreñada en que amaneces. Tú ves, yo tengo esa suerte, casi no me despeino. Hago así. Estoy listo. Una vez que el espejo te muestra eso, la función del espejo se acabó. ¿Tú te imaginas que una persona siguiese mirándose al espejo y mirándose al espejo y mirándose al espejo con la esperanza de que a base de mirarse y seguir mirándose, su pelo se compusiera y las legañas se eliminaran y las manchas se quitaran? Sería ridículo, ¿verdad? El espejo ha sido diseñado para hacer lo que está haciendo, punto. Una vez que refleja tu imagen, ya ha cumplido su labor. No tiene más función el espejo. El espejo te muestra lo feo que amanece, pero no te mejora, no te adecenta, no hace nada más por ti. Eso es todo lo que hace el espejo. La ley nos muestra lo feos que amanecemos, lo feos que somos. Y luego te deja así, con tus legañas y con tus manchas y con tus greñas. No hace más nada por ti. De hecho, no tiene por qué hacer más nada por ti. No fue diseñada para más nada. En este sentido, ya hablamos. Nos muestra la gloria de Dios, nos muestra cómo ha de vivir y enseguida entonces nos muestra que estamos todos haciéndolo al revés. Todo lo estamos haciendo de forma que a cada paso y con cada intención y con cada pensamiento estamos errando el blanco. Estamos sacando los pies del plato todo el tiempo. Estamos violando la ley de Dios, la norma de Dios, mancillando el camino del Señor, haciéndolo todo al revés. Pero entonces cuando la ley te muestra eso, ya no hace nada más por ti. Te hace sentir que estás absolutamente desnudo, pero no puede vestirte. Te golpea, pero no te puede sanar. De hecho, te puede matar, pero no puede darte vida. Te señala la culpa, el castigo, pero no puede hablarte de perdón, ni puede limpiarte, ni puede vivificarte. Las demandas imposibles de la ley, las demandas justas de la ley, no están diseñadas para salvar, sino para condenar. Para condenar. Y llevar así a los pecadores a clamar por un Salvador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que en primer lugar, necesitaban de mediadores. En segundo lugar, su propósito de la ley era limitado. Solamente mostrar la fealdad. Y en tercer lugar, tenía fecha de caducidad, por así decirlo. No estoy hablando de que la ley moral ya no cuenta, no estoy hablando de eso. Quizá más adelante en otros mensajes podamos hablar de ese tema. Pero sí es verdad que en esta dinámica, en esta economía de Dios, había un plazo. Esta manera de actuar de Dios tenía fecha de caducidad. Cuando llegase, dice el versículo 19, la simiente. ¿De quién está hablando? De Cristo. Venido Cristo, entonces todo cambia. Moisés pudo conducir al pueblo de Israel hasta la frontera de la tierra prometida, pero no pudo pasar al pueblo y hacerle heredar la tierra de la promesa. Y ya sabemos por qué. El Señor los juzgó de alguna manera por su pecado. Pero creo que aquí también hay un tipo, de alguna manera, Moisés, el legislador, lo único que puede hacernos es llevarnos a la frontera. Pero ahora Dios tiene que levantar un Josué, que significa Jehová es salvación, un Yeshua, un Jesús que nos introduzca en la tierra de la promesa. La ley nos lleva hasta un punto, pero nos sigue dejando en el desierto. Solo el nuevo caudillo nos puede poner los dos pies en la tierra que fluye leche y miel. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre.
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué pasaje? La ley venía con demandas que para nosotros eran imposibles. Haz esto y vivirás. Ya, Señor, ya. Pero era imposible hacer eso, no por causa de error o fallo en la ley, sino porque mi corazón tendía una y otra vez al mal. Es como pegar un salto y tocar una estrella. Es imposible. Yo estoy sujeto a la ley de la gravedad y me puedo levantar 30 o 40 centímetros y luego voy otra vez hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Y por más que lo intente y me fatigue y entrene y me esfuerce y me lo proponga y haga planes para el año nuevo, voy a poder saltar 60 centímetros en todo lo más. Pero jamás voy a poder tocar una estrella de un salto. La ley venía con demandas, pero eran demandas imposibles para mí. Pero Jesucristo vino con gracia. Con gracia. La capacidad para librar de las ataduras y de la ley del pecado y de la ley de la muerte, para que yo pudiera hacer lo que Dios manda. La ley venía con tipos, con sombras, pero Jesús vino con la realidad, con la verdad, con aquellas cosas, con la realidad a la que los tipos y las sombras hacían referencia. La ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la realidad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerdas al paralítico en Betesda? Jesús llega a un estanque que se llama Betesda, lleno de lisiados. Dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué hacían allí? Estaban esperando el movimiento del agua. Porque de cuando en cuando un ángel, este es un relato un poco extraño, pero un ángel de cuando en cuando venía y removía las aguas del estanque, y el primero que se zambullía en el estanque recibía sanidad. Jesús se pasea en medio de ese lugar incómodo y mira a un hombre paralítico. La Biblia nos dice que lleva 38 años allí. 38 años. 38 años. ¿Quieres ser sano? El hombre lo mira. No tengo quien me meta en el estanque. 38 años y solo, además. Paralítico. Los sordos y los ciegos tenían ventaja, pero este paralítico, ¿cómo puede meterse en el estanque? Él puede ver que el agua se está agitando y posiblemente en algún momento lo ha visto, pero de ahí a meterse, un abismo, un mundo, un salto imposible. Sencillamente es paralítico, no puede moverse y no tiene a nadie que lo eche. No tengo a nadie. Entonces Jesús, esta es una ilustración para la ley y la gracia. La ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te da el poder de hacerlo. No te da la capacidad de hacerlo. Te dice, solo tienes que meterte en el estanque y vivirás. Solo tengo que meterme en el estanque. No puedo mover, solo pestañear. ¿Cómo voy a meterme en el estanque? Pero Jesús viene trayendo la gracia y la verdad. Levántate, toma tu lecho y camina. Y cuando viene Cristo, ya no necesitamos esperar al ángel, hermano. Cuando viene Cristo, se acabaron las anteriores disposiciones. Fíjate en el versículo 19 que hemos leído.
El texto es largo y todavía no hemos salido del 19. Bueno, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál? Hasta. Aquí hay una fecha de caducidad, porque cuando viene Cristo ya no tengo que esperar que el ángel descienda a remover nada. Cuando viene Cristo, Él trae la realidad de las cosas, la verdad y la gracia, y todas las cosas han cambiado. Cristo ha venido. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice, la ley entonces está en contra de la promesa. Entonces vamos a ver que yo me entere. Quizás son preguntas. Todavía, en un sentido, volvemos a la pregunta que habíamos hecho al principio. Dios ha dicho, el justo vivirá por la fe. Pero ¿acaso no ha dicho también Dios, el justo vivirá por cumplir estas cosas? O sea, sí, el justo vivirá y será justo por cumplir estas cosas. ¿Es que acaso Dios se contradice? ¿Es que acaso la ley es contraria a la promesa? ¿Es que Dios ha dispuesto que haya dos caminos opuestos, contradictorios, dos vías que una mira al norte y otra mira al sur? ¿Cómo es esto? Y en el versículo, esta pregunta está en el 21, y Pablo responde, no, en ninguna manera, jamás. Esta negación es enfática, jamás. Mira, si realmente Dios hubiese dado una ley que tuviese la capacidad de impartir vida, entonces sí se contradiría. Entonces sí tendríamos dos caminos alternativos y contrarios. ¿Me seguís? Es decir, si esta ley pudiera vivificar, entonces realmente la justicia sería por medio del cumplimiento de la ley. Y nos plantearíamos, nos presentaríamos con dos caminos alternativos. O bien, puedes caminar por la senda de la obediencia y alcanzar la justicia, porque esta ley está diseñada también para eso. O bien, puedes creer y entonces Dios se estaría un poco contradiciendo, presentando dos caminos que miran cada uno hacia un sitio y que son contradictorios. Pero es que la ley, como hemos dicho, no está diseñada de esa manera. La ley no puede vivificar. De hecho, la Escritura, sigue diciendo, lo deja bien claro. La Escritura lo ha dejado todo encerrado bajo pecado. La Escritura no da tregua, no deja ninguna otra puerta abierta, no ofrece caminos alternativos. La Escritura es clara en este punto. Ha dejado encerrado, arrinconado, en un callejón sin salida, a todo hombre y a toda mujer. Todo lo ha encerrado bajo pecado y esto lo ha hecho así para que el único camino sea que la promesa se obtiene por medio de la fe. No son los obedientes las que lo obtienen, sino los creyentes. Eso es lo que está diciendo el versículo 22 al final. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que no hay dos caminos contrarios, sino un solo camino, el camino de la fe, fe en Jesucristo. De hecho, la ley lo que hace, y voy a avanzar ahora un poquito más deprisa, la ley lo que hace es que nos lleva a Cristo. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Esto quiere decir que hay sanos? ¿Esto quiere decir que hay justos que no necesitan al Señor? Jesús está mirando a la multitud y está diciendo, bueno, los sanos no necesitan médicos, estos también. Los que necesitan médicos son los enfermos, que son estos. Así que, bueno, voy a dejarme de esto porque estos no me... ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? Lo que Él está diciendo es los que se ven sanos a sí mismos, los que se sienten bien, los que están satisfechos consigo mismos, los que dicen, bueno, yo soy una buena persona. Esos no sienten la necesidad de venir a mí.
Solo los que están en bancarrota, los que se miran a sí mismos y dicen, ¡qué desastre! No hay por dónde cogerme. No cumplo la ley de Dios. Soy completamente inhábil, soy absolutamente impotente. Por más que me esfuerce, no lo voy a hacer. No tengo esperanza en mí mismo. Tiene que ser algo externo a mí, tiene que ser alguien que me salve, alguien que venga en mi ayuda, o no tengo esperanza. Solamente eso van a venir a Cristo. Y Dios entonces nos concede la ley. ¿Para qué? Es una gracia, hermanos. La ley es una gracia. La ley es un trato de gracia porque la ley lo que hace es darte colleja, es darte palo, es arrinconarte, es perseguirte, es echarte el aliento en la nuca. Recuerda, hay un pasaje que me encanta que dice, así dijo Jehová el Señor, está hablando por medio de su profeta Isaías, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Creed, confiad. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, huiremos en caballo. Dios les dice, tú lo has dicho, huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Bien, veloces serán los que os persigan. De hecho, 1 millar huirá a la amenaza de 1 y a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros. Hasta que quedéis como el mástil en la cumbre de un monte. ¿Te imaginas la figura? Tiene aquí. Y como una bandera sobre una colina. Es decir, no, Señor, nosotros todavía tenemos recursos. ¡Hala! Cogedlo. Pero tú lo has dicho, huirá. Yo voy a hacer que os persigan. Nosotros somos capaces de correr rápido, Señor. Más rápido correrán los que os persigan. Y esto va a ser así, no os voy a dejar en paz hasta que quedéis. Pues ahí va la persona persiguiendo y va el perseguido corriendo delante y entonces dice, voy a girar a la derecha y lo voy a perder de vista. Gira a la derecha, pero luego mira hacia atrás y ve que el perseguidor viene a pocos metros. Y entonces luego dice, ahora voy a hacerlo más inteligentemente. Voy a hacer como si giro a la izquierda y giro de nuevo a la derecha y lo voy a despistar para siempre. Pero después de hacer su filigrana, se da cuenta que el perseguidor sigue persiguiéndolo y todavía está más cerca. Y luego dice, bueno, esta vez lo que voy a hacer es una maniobra un poquito más complicada, pero seguro que esta vez me zafo de este que me persigue. Y entonces se arrastra y salta y se mete en un río y va a la izquierda y va a la derecha, pero el perseguidor le sigue y se le van acabando los caminos, pero dice, subiré a ese monte, seguramente que en esa cuesta arriba lo pierdo de vista y sube al monte. Y llega un momento donde la cumbre ya no hay más camino. Ya no se puede avanzar ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Os voy a perseguir hasta que estéis como un mástil en la punta de un monte. Es decir, os voy a arrinconar. Os voy a meter en un callejón sin salida. Y ahora mira lo que viene. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama gracia, hermano, gracia. Porque mira lo que viene. Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Tú qué quieres? Corre. ¿Tú qué dices? Que eres rápido, más rápido soy yo. Y te voy a dejar al final donde ya no se te acabaron los caminos, te voy a dejar como una bandera en la punta de una colina. Y cuando estés allí, entonces te voy a salvar. Y voy a mostrar mi misericordia. Y la ley lo que hace es eso, funciona como un ayo. Un ayo era un esclavo que tenían los niños bien. Los niños bien griegos y los romanos se les ponía un esclavo de confianza, nacido muchas veces en la casa, pero era una persona que estaba a cargo del niño, lo tenía que llevar a la escuela, recoger de la escuela, hacer que el niño hiciera los deberes, que se aplicase bien en los estudios. Era una persona inflexible. En ausencia del padre, ese ayo
paidagogos es la palabra en griego, era el encargado de la educación, de que el niño aprendiese a someterse a las autoridades superiores, de forjar el carácter del niño, de cuajar a ese chaval, de cuajarlo para la vida. Y era inflexible. De hecho, los niños estaban deseando que llegase el día de que entrasen en su madurez de edad para perder de vista al paidagogos. Porque sentían que cuando jugaban, cuando estudiaban, cuando iban al cole, cuando volvían del cole, cuando soñaban, cuando dormían, el paidagogo le echaba el aliento en la nuca. Cerca estaba el paidagogo, el ayo. El ayo tenía una vara con la que tenía autoridad para azotar o para reprender y disciplinar al niño si lo requería. Así es la ley. Sentimos que nos echa la nuca, o sea, el aliento en la nuca, y que no nos dejen, que nos corta el paso, y que nos corta el paso, y que nos corta el paso, y que arrincona nuestra conciencia y arrincona nuestra conciencia. Pero ¿qué pasaba? Llegaba el momento en que el niño ya era mayor de edad. ¿Y sabes lo que pasaba? Entonces, como el niño había sido bien educado, en la mayoría de los casos, el ayo ya no era un enemigo declarado, ya no era una de la que quería librarse el niño. Ahora la posición cambiaba. El niño ya no estaba más bajo el ayo. Ya el ayo no tenía que estar vigilante. Ya no tenía el niño que rendirle cuentas al ayo. Pero ahora el ayo era un amigo suyo. Y ahora, aunque el otro no se lo pidiera, que ya no se lo iba a pedir, pero ahora el niño había interiorizado esas cosas. El ayo era su amigo y las cosas que le había enseñado el ayo y la dinámica de vida en la que le había entrenado era parte de su corazón. Cuando viene Cristo, se acabó el ayo. Ya no estamos más bajo paidagogos. Pero ¿qué ha pasado? Hemos entrado en la mayoría de edad y ahora esa dinámica de vida, la ley de Dios, se escribe en nuestros corazones. Y ahora consideramos la ley como algo amable, algo que amamos, en lo cual nos deleitamos en andar y en cumplir. Pero ya no la vemos como algo que nos echa el aliento en la nuca y nos persigue y nos arrincona y nos despedaza y nos aplasta y nos humilla. Porque ahora la vemos como cumplida en Cristo. Ya no estamos bajo el abecedario ni de los rudimentos de este mundo. No toques, no guste, no huela, no haga. Ahora estamos en Cristo y termino con esto. En Cristo, hermanos, dice, final del pasaje que hemos leído, final capítulo 3 y algo del capítulo 4. En Cristo ya, quienes creen en Él y de esa manera vienen a ser uno con Cristo. Ahora, hermanos, son linaje de Abraham y por lo tanto herederos de Abraham. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Donde se le dijo a la esposa, tú no eres mi pueblo, tú no eres mi esposa, ahora se le dice, tú eres mi pueblo, tú eres mi esposa. Ahora habéis alcanzado misericordia. Y no solo eso. ¿Sabéis lo que un judío oraba muy frecuentemente? Gracias, Señor, porque no me has hecho un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Pero ahora Pablo triunfante dice, y en Cristo, heredero de Abraham, miembro de esa estirpe, de ese linaje santo, ya no hay barrera. No hay ni varón ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni griego ni judío, no hay barreras. Todos estamos en el mismo lugar delante de Dios. En cuanto a los privilegios de la salvación, todos estamos en la misma posición. Todas las barreras son reventadas y somos uno en el Señor. Y somos revestidos de Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerda a nuestros padres en el mundo.
Enseguida que pecaron se sintieron ¿cómo? Desnudos. Pero ya nunca más estamos desnudos. Por cuanto hemos sido ligados a Cristo, muertos con Él de una manera inexplicable, pero por la fe nos sabemos muertos con Él, sepultados con Él, levantados, resucitados con Él, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, escondidos en Cristo. Ahora estamos revestidos de su justicia. Él es el que ha cumplido la ley. La ha cumplido absolutamente. La ley no tiene nada absolutamente que reprocharle a Jesús. Cuando tú vienes a orar, hermano, el Padre te ve revestido de Cristo Jesús, no desnudo, revestido con ropa blanca, limpia, como si hubieras guardado toda la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Repítete estas cosas a ti mismo. Pide más luz para verlas. Pide más anchura de corazón para saborearlas. Y el gozo y el cántico nuevo seguirán viniendo sobre tu vida de manera creciente. De tal manera eso es así, que cuando estamos en Cristo, hermano, no solamente somos linaje de Abraham y heredamos con Él, no solamente estamos revestidos de Cristo y Dios nos puede entonces sonreír, es que somos llamados hijos de Dios. Y Dios nos imparte su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo clama dentro de nosotros. ¿Cómo? Abba, papi, papá, papá, papá. Eso habla de intimidad, habla de cercanía, habla de seguridad, habla de cuidados, habla de privilegio. Yo tengo el privilegio de que papá me cuida, papá me disciplina, papá me escucha sin protocolo, sin historia. Papá. Así que, Gálatas, ¿qué estáis haciendo? Hermanos, quiero terminar diciendo, quizá aquí hay alguien que se sienta acorralado por la ley de Dios. La ley te dice, haz. Y estás llegando a un punto de desesperación porque no puedes hacer. No eres capaz de cumplir lo que tienes que cumplir. Y estás sin esperanza y estás agobiado y estás viendo tu indignidad. Quiero decirte, eso es gracia de Dios. Dios te está conduciendo para poder decirte ahora, y te lo digo en el nombre del Señor, por ese camino no hay esperanza. Es una calle sin salida. Pero tal vez este sea el día en que lo vea. Hay un Salvador que ha cumplido toda la ley. Ven a Él, ríndete, dile, Señor, he violado toda la ley. Sé que no puedo cumplirla. No hay ninguna cosa en mí que sea agradable a Dios, pero creo en tu nombre. Creo en que tú tomaste mi lugar como pecador, soportaste el castigo que yo merecía y me regalas tu justicia y me aceptas. Así que vengo en esta mañana corriendo a ti, Señor. No traigo ningún mérito porque no los tengo. No te ofrezco ninguna obra porque no quiero ofenderte. Lo único que hago es abrazarme a tu nombre y pedir misericordia. Y entonces yo te digo en el nombre del Señor, el Señor cumplirá su palabra, perdonará tu pecado y pondrá su espíritu en tu vida para que haya un cántico nuevo. Y Dios ya no sea el legislador que te persigue, sino papi, papá. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por la salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver la ley de esa manera y nunca usarla, Señor, para acumular méritos. Nunca usarla para tener un sentido de dignidad, Señor. Nunca usarla, Señor, para procurar ganarnos el bien hecho tuyo, Señor. Líbranos, Señor, de esa perversión. Señor, Dios mío, que
tu ley hoy nos empuje, Señor, una vez más, a correr a ti, Señor, a abrazarnos a ti y a decirte que tú eres nuestra única esperanza y nuestro todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a